Amigos, continuamos el desarrollo de esta revista informativa. Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista central de este programa. Y hoy vamos a hablar de política y de municipalidad. Y para ello tenemos a un importante representante de esas áreas, un veterano de la actividad política y de la municipalidad, Ignacio Ditren, a quien saludamos con gran aprecio. Muchas gracias y encantado de estar con estos amigos de larga data. Geraldino, a quien dirigí en los años 80. Ditren es heredero del trabajo y la figura de su padre, Así que es. fue uno de los pioneros del sindicalismo y el cooperativismo en la República Dominicana. Así es. Amigo mío. En estos días hubo un joven que publicó un libro y le dedicó un capítulo a él. Ah, qué bien, muy merecido. Pero Ditren, también hay un tema importante que está en el tapete que no se puede dejar pasar por alto, que es el tema del transporte. Bueno, que Ditren fue Conocedor de la del ONU, claro. transporte. Sí. No es de la Y OTTT. frente a una situación como la que está pasando el mundo, yo creo que Ditren tiene que tener alguna opinión sobre los efectos a nivel del transporte y el problema interurbano y Pero la salsa en los arranquemos por ahí. combustibles y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Bueno, mira, vamos primero a comenzar. No, pero perdón, para ponértelo más en contexto. El esfuerzo actual, que comenzó con Danilo, es de darle las rutas a los sindicalistas. Si el Estado dejó el trabajo de que el Estado lo asuma como ONSA y hay corredores que se lo está entregando a los sindicalistas, que habrá que ver cómo lo A manejan. los sindicalistas como empresas. Como empresarios, exacto. O sea, ¿eso es correcto? Bueno, mira, yo estoy, antes de nosotros salir de la ONSA, nosotros dejamos un proyecto que ahora ya tiene un nombre definido, Alianza Público-Privada, que contemplaba una alianza público-privada, ahora con el control del Estado. Es decir, en las rutas de la ONSA, cualquier persona podía invertir aportando los vehículos y se le pagaba por pasajero transportado, pero en las rutas que el Estado Le asignara. le asignara. No, y dentro de los mismos corredores de la ONSA, en vez del Estado comprar tantos autobuses nuevos, que una parte lo comprara el Estado y otro los inversionistas que aparecieran, pero dirigidos desde la ONSA. Que no es así como está no es el concebido caso de ahora. ahora. Tienen autonomía, eso cobran y su dinero es suyo. No es que el Estado le va a pagar. No, el Estado no le va a pagar. Es interesante, porque tampoco no es que del todo malo. La gente no ha percibido lo siguiente: en esos corredores que se están implementando con el sector privado, de alguna forma el gobierno, de manera muy calladita, se está quitando subsidios. Porque en la ONSA, en esos corredores, las personas pagaban 15 pesos, ahora pagan 35. ¿Te estás dando cuenta? Pero aparte de eso, Perdóname, eso es importante. Es decir, el uso de los corredores en manos de privados le elimina al gobierno el subsidio en ese- a los usuarios. O sea, Exacto. los usuarios están pagando mucho más ahora. Ah, bueno, sí. En medio de esta crisis, en la calamidad que estamos viviendo, Un detalle interesante. esos ciudadanos que usan esos corredores están pagando mucho más dinero. Eso casi no se percibe. No se percibe. Exacto. Muy El poca uso de los corredores le encarece al usuario El transporte. El transporte. El transporte. y el Estado se ahorra un dinero. Y el Estado se ahorra un dinero. ¿Entiendes? O sea, ahí hay una cuestión encubierta que nadie había dicho. Exactamente. Entonces, mira, nosotros vemos desde la Fuerza del Pueblo que ya lo dijo el presidente Fernández en unas declaraciones que dio, como que el gobierno está viviendo como en una burbuja. En el sentido de que se ha dedicado a decir que todo está bien, todo está creciendo, y sin prever las consecuencias de esa crisis, porque es obvio que después de haber salido de una pandemia, eso iba a tener consecuencias económicas. Entonces, tú decir que tú estás creciendo, o sea, no te engañes, eso es como para tú resolver un problema, primero tienes que saber qué está ocurriendo.
o admitir que está ocurriendo para tomar las medidas adecuadas. Pero si todo está bien, tú te vas dilatando. Entonces, un error grave del gobierno, querer distraerse en otras situaciones, querer embromar con la Constitución, que mejor que cambiar esto, pero espérate, que ese no es el problema fundamental ahora. El problema fundamental es que tú vienes de una crisis sanitaria provocada por una pandemia a nivel mundial que encareció muchísimos productos. Mira lo que está pasando, chequea, concéntrate en eso, chequea que hay una cantidad de productores que se están yendo a la quiebra. Y con estas medidas, eso se va a acelerar. Sí, porque está planteando que no hay subsidio a los insumos. A los insumos no, pero sí a los productos terminados. Por ejemplo, yo soy productor de cerdo. Los productores de cerdo fuimos víctimas el año pasado. De la pandemia. No de la pandemia, de las importaciones. En el año pasado, este gobierno permitió importaciones de enero a octubre por 96 millones de libras de carne de cerdo, en detrimento de los productores. Agrégale a eso que hubo un manejo inapropiado de una fiebre porcina, que permitió que se expandiera por muchas granjas y hubo que sacrificar una parte de la población porcina del país. Y esas consecuencias se van a ver ahora. Productores estamos en quiebra. Entonces, ¿Por qué? tú estás hablando de que se va a permitir la importación de carne de cerdo dentro de No, este pero paquete. el año pasado se permitió pasado, ya. sí. No, pero ahora en estas medidas lo anunció. ¿Está la carne de cerdo? Sí, está la La carne de cerdo, está la el de pollo, res, la de pollo, la el pan, leche. la leche, la habichuela. O sea, que es un gobierno de importación. Entonces, la medida, la solución es... Entonces, lo que estaban haciendo encubierto ahora sale a luz pública. El gran negocio, la importación. En detrimento. Entonces, las consecuencias, mira, lo que pasa, yo recuerdo que don Perdóname, Juan, que hay un detalle importante ahí. Muchas importaciones, ¿con qué se trae ese producto? ¿cómo así? con dólar. Con dólares. ¿Y qué va a pasar si busca muchos dólares? Bueno, va a presionar la tasa del dólar. Entonces, ese equilibrio que está, pero aparte de eso, ya del dinero que tomamos prestado para enfrentar la pandemia, ya hay que comenzar a pagar intereses. Entonces, el panorama, te iba a decir cuando ahí me preguntaste, que una vez recuerdo que conversando con don Juan, un grupo de dirigentes, activistas, le preguntábamos de una medida que él había tomado, que había tomado el comité político en ese momento, y que nosotros no entendíamos. Dice, miren, tal vez es un poco difícil para ustedes entenderlo, pero fíjate que hay una estructura piramidal en un partido y lo que estamos arriba, el que está arriba, puede ver más lejos. Entonces el papel de un Estado es ver a la distancia lo que va a ocurrir, prevenir. Está subiendo, por ejemplo, ustedes tenían un comentario ahí y ¿qué decían? El gobierno norteamericano actual ha cometido muchos errores. Parte del problema que está pasando en Ucrania y Rusia, ellos tienen parte de la culpa. No estoy defendiendo a Putin, pero estoy diciendo que ellos tienen parte del Pero es que problema. es así exactamente. E incluso las medidas económicas, como ahora es más difícil irse a la guerra, porque se podría desatar. O sea, en vez de ellos ir a ayudar a Ucrania, si se meten, entran allá, incursionan allá, podría desatarse. No, y hay guerra. mucha gente provocando. Provocando. Eso de Polonia de mandar aviones, qué sé yo cuánto. Entonces podría desatar una Putin guerra. ya tiene que tenerle 2 o 3 misiles apuntados. Exactamente. Por Entonces, eso fue que ellos se lo mandan a Estados Unidos y que entréguenselo a usted, y Estados Unidos le dijo, no, entréguenselo a usted. no, ahora mismo, esta guerra de intereses nos va a afectar más. Y si internamente, cuando el presidente del discurso, nosotros lo vimos, la dirección política de la Fuerza del Pueblo, estuvimos sentados juntos observando el discurso e inmediatamente nos dedicamos a analizar el discurso. Y vimos, bueno, aquí hay un grave problema, porque no se están dando, o sea, está pintando que este es el país de Alicia y ¿cómo es? Las mil maravillas. En el país de la maravilla. De las maravillas, en el país de las maravillas, porque realmente no se está dando cuenta de lo que está pasando. No se está dando cuenta que este problema de Rusia, bueno, por lo menos mencionó la palabra crisis, y por lo menos
adopta una medida, pero que le van a quitar los aranceles, ¿a cuáles medidas? Ese cerdo, ese pollo, no tienen aranceles, no le están quitando nada, porque entran dentro del DRCAFTA. Entonces, eso es una medida utópica. O sea, eso no va a tener ninguna... Sí, vi esa crítica de que se estaban quitando aranceles a productos que ya lo tenían quitado. Claro que no, que tienen cero. Que tienen cero. Por ejemplo, el que me hace competencia a mí, que soy productor aquí de cerdo, trae la carne de cerdo con cero arancel, cero impuestos. Entonces no está quitando nada, pues ya eso lo quitó el DRCAFTA. Entonces, realmente lo preocupante para nosotros no queremos en la fuerza del pueblo hacer leña del árbol caído o tratar en medio de una crisis aprovecharnos para sacar provecho político. Ahora, si nosotros como fuerza del pueblo estamos tomando una actitud responsable de criticar pero sugerir medidas como lo hemos hecho, cuando había problemas con la pandemia, hablamos de que se hiciera un plan de vacunación, después ellos lo hicieron. Cuando lo del fideicomiso de Punta Catalina, le dimos, no hay fideicomiso público, nos dan la razón. ¿Por qué? El presidente manda al Congreso un proyecto de ley de fideicomiso público. Y así durante la trayectoria de este gobierno, Fuerza del Pueblo y su líder, el compañero Leonel Fernández, hemos tratado de irle como alumbrando el camino para que, mira, coge este sendero, coge por aquí. Pero, ¿qué estamos viendo como respuesta? Que mientras nosotros estamos tratando de cooperar, ellos nos están dando funda. ¿Por qué? Porque está dedicado a una reelección extemporánea, a 1 año y medio de gobierno, en medio de una crisis. ¿O es que él no se ha dado cuenta que su situación es muy difícil? ¿Por qué? Porque aunque haya un componente externo, como dicen ellos, evidentemente que hay un componente interno también. Pero las alzas de precios estaban antes de que estallara la guerra. Claro, eso te digo. Porque venía una tendencia alcista. Global, que había sido anunciada desde el año pasado. Pero, eso es como el que va a tomar un examen y entonces usted queja, no, que la pregunta es muy difícil, no era muy confusa, pero hubo alguien que sacó 100 y hubo alguien que sacó 90, que sacó 60 fue porque estudió poco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves el ranking en la región de los niveles de inflación, nos damos cuenta que República Dominicana está entre los 4 más altos. Ahí, entonces, ¿qué están haciendo los otros para que sea más bajo? Entonces, hay componentes exógenos, pero también hay internos. Sí. Y es la distracción. O sea, no hay cosa peor que para un líder tener rodearse de aduladores que te ponen a pensar fuera de contexto. Oye, eso es como para decir, mire, a mí no me hablen de reelección, esto está muy grande, vamos a sentarnos aquí. Incluso este que está aquí, en muchas ocasiones, ahí están los programas, lo pueden buscar, que yo le he dicho, el presidente no aprovechó al principio del gobierno, en medio de la crisis sanitaria, que se le dijo, mire, convoque, la fuerza del pueblo, convoque al liderazgo nacional, no solamente político, empresarial, vamos con una solución conjunta. Eso de lanzar candidaturas políticas, ¿no? De candidaturas, aspiraciones, sea reelección o cualquier otra, en medio de situaciones conflictivas, cae mal. Siempre a Ramón Mella le criticaron haber proclamado a Duarte en Santiago, sí, cuando Santana estaba en Sabanagüey después del 19 de marzo. Por ejemplo, mire, y esto me hace sentir muy mal, esta parte que voy a decir está ligado a la municipalidad. En medio de esta crisis, ¿qué declara mi amigo, el secretario general de la Liga? Que en los próximos días el PRM juramentará alcaldes de la oposición. Eso te iba a decir, que no mencionabas esa indelicadeza, llamémosle así, de atraerse dirigentes de los partidos. Pero por favor, mi amigo Víctor, mi querido hermano, a quien menos le luce eso es a usted, porque usted es la figura cimera de la municipalidad. Que tiene que mantenerse... Claro, eso yo no lo veo bien con que lo anuncie Paliza, pero que lo anuncie Paliza, que es el presidente del partido. Pero como secretario, eso es, miren, la municipalidad en nuestro país es sumamente débil.
Sumamente débil. Y ese tipo de cosas la vuelven más débil. Oh, pero claro. Cuando nosotros Se politiza todo. Cuando nosotros nos tocó ser el control de la municipalidad, porque teníamos la mayoría de los alcaldes, tanto a través de la Federación de Municipios como con la Liga, como en todos los organismos de asociatividad municipal, ¿qué hacíamos? Una proporcionalidad, o sea, en la dirección, una proporcionalidad de acuerdo a tu tamaño. Si están todas o a las tu fuerzas porcentaje. políticas, ahí tiene que haber un equilibrio en quien dirige. está Entonces, eso, aunque es una miopía de quienes se van, porque por ejemplo, los que se han ido de la fuerza del pueblo, digo que es una miopía porque un político cuando va a actuar primero tiene que ver si va a llover o va a ser soleado. Ahora es más fácil porque ahora los pronósticos son mucho más acertados, ¿verdad? Antes uno tenía que ver cómo estaba el clima para saber si salía con paraguas o sin paraguas. Entonces esos que se han ido, que San Ramón lo lleve con bien. El gobierno podrá decir que no es que el gobierno los está atrayendo, sino que ellos vienen. Eso es lo que ellos dicen. Bueno, yo creo que hay una parte que son como una persona que le gusta que lo halaguen y se pone en un lugar donde lo vean, pues como tú te quedas corbata o una muchacha que elegante está, pero para que lo vean. Entonces es posible que algunos estuvieran así, pero ha habido también la tentación. El gobierno se vio en una situación difícil el año pasado porque no pudo ejecutar el presupuesto completo, esos recursos se iban a perder. ¿Dónde era mejor llevarlo? A la municipalidad. ¿Por qué a la municipalidad? Porque como la Liga es un organismo descentralizado, el presupuesto no perime, entonces en diciembre mandaron esos recursos. Ahora, también tiene un componente de buscar adeptos para la reelección. Ellos entonces, bueno, favorecen a los ayuntamientos, pero sobre la base, bueno, Ramón... Pero esa cantidad de recursos no podían incluirla dentro de lo que le entrega del presupuesto. Debieron, es la mejor forma. Entonces se ve la intención de cómo introducirlo a través de ahí para atraer alcaldes. Para manejarlo políticamente. Claro, porque acuérdate que ahora la Constitución prevé que las elecciones municipales son en febrero y las presidenciales y congresuales son en mayo. Entonces el que da duro en las municipales marca una tendencia. Sí. Entonces, pensando en eso, probablemente se hayan dedicado a la casa de todos esos alcaldes. Obvio, tienen un enemigo de frente, la crisis y la inflación, los productos de primera necesidad caros, el transporte más caro, como ahí te no hay decía. alcalde que valga. Ahí no hay alcalde que valga, pero además, pero además, tú tienes que decía que esas personas que se han ido no se dan cuenta, por lo menos lo de la fuerza del pueblo. Pero ven acá, ¿cuál es el panorama político? Bueno, el PRM está bajando. El presidente de la República ha bajado su popularidad. La Fuerza del Pueblo, un partido nuevo, está subiendo. Su presidente y líder está compitiendo con el presidente. Entonces, no me voy de aquí, ¿no? Por mucho que me tienten. Pero vendrán otros mejores. Le preguntaba... ¿qué efecto puede tener? Porque ya hoy se habla de que el petróleo está a $124 el que compra República Dominicana. En el sistema de transporte de República Dominicana, porque aquí no se ha tomado ninguna medida con la finalidad de disminuir el consumo de combustible, o sea, todo sigue igual frente a una crisis que no sabemos hasta dónde puede llegar el precio del combustible. ¿Tú sabes hasta dónde va a llegar el precio del combustible? Al nivel de que vamos a tener que buscar una silla de ruedas para que este gobierno termine la meta, llegue a la meta. Entre todos vamos a tener que ayudar a empujar esa silla de ruedas para mantener la estabilidad política en República Dominicana. Porque una crisis económica tiene nadie sabe qué consecuencias tiene. La gente aguanta hasta un día y tiene un día en que explota. Entonces nosotros como partido decente, como partido responsable, no queremos que eso ocurra. Pero si no hay una planificación adecuada,
la situación interna del partido de gobierno, todo el mundo sabe cuál es. Que otra cosa también que no han visto esos que se fueron, pero ven acá. Pero si los que están adentro se están quejando porque no le han dado, porque a mí me dan, ¿algún interés hay? Porque hay una cantidad de dirigentes del PRM que están ahí sin empleo. Ditren, hemos visto que algunas decisiones del gobierno o políticas del gobierno lo que están provocando es la unidad de la oposición. Por ejemplo, el tema constitucional. Hubo una rueda de prensa con representantes de los partidos de oposición para plantear su opinión contraria a, incluso se retiraron del diálogo. ¿En qué está la posibilidad de unir las fuerzas políticas de la oposición en un frente para enfrentar al gobierno en las próximas elecciones? En el caso de la Fuerza del Pueblo, ¿qué se piensa en ese sentido? Bueno, hasta ahora en la Fuerza del Pueblo, la única alianza en que hemos pensado es el pueblo dominicano. Ese es temporáneo. Tú eres político veterano, eso es un eufemismo. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son las posibilidades, por ejemplo, con el PLD? Todavía ese es temporáneo eso. Todavía es temporáneo. Es temporáneo. Porque te estoy diciendo, si hago eso, si hablo de eso, caería en la misma posición del gobierno que está pensando en reelección en medio de una crisis. Entonces nosotros en medio de una crisis no podemos estar pensando en alianzas, en cosas. Estamos pensando en construir un partido fuerte que sea capaz de soportar cualquier calamidad que se produzca producto de esta crisis mal manejada, sin planificación, porque yo lo que preguntaba a Geraldino, la tendencia es que siga subiendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y la Unión Europea le cierran, o sea, presionan y a Rusia, el petróleo ruso, que representa el 10% del consumo mundial, y lo obvio es que si hay un desabastecimiento, entonces por ley de oferta y demanda se dispara el precio. Pero si la crisis política se sigue recrudeciendo, entonces no sabemos hasta dónde va a parar. Obvio, no sé si habrá un despertar de los líderes mundiales para darse cuenta, ven, vamos a hablar en serio con Putin. Vamos a ver, ¿cuál es la solución que tenemos? Ah, mira, que no me ponga aquí algo al lado en mi patio. Como tú no quieres que yo te ponga uno en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua. ¿Qué pasaría con Estados Unidos si le ponen uno ahí? Ya pasó con Cuba. Ya pasó con Cuba, con la crisis de los misiles. Sabemos qué hacen. Sabemos qué hacen. Entonces, a ti no pueden, pero tú sí lo puedes hacer a otro. Entonces, es una cuestión que si no hay un despertar de los líderes mundiales, no sabemos qué va a pasar en el mundo. Obvio, nosotros pasamos por una de las crisis más grandes, económica, después de la crisis del 1929, que fue la que ocurrió en el 2008. Y tenemos en el presidente Leonel Fernández, como yo le he llamado, un experto en manejo de crisis. Él llegó en el 2004 y había una crisis interna, la crisis de los bancos, financiera de los bancos, entre otras crisis, la crisis del 2008. Entonces, salimos bien. Entonces, por eso es que te digo, cuando hay, depende de la situación que haya, también depende, cuando se presenta una situación difícil. ¿Cómo tú la enfrentes, las medidas que impone, la visión del plan? La visión, la historia está llena de esos casos. De esos casos. Entonces nosotros, ¿cuál es el temor que tenemos? Se pone siempre el ejemplo de Trujillo, que a un par de semanas de instalarse, se le derrumbó la ciudad con San Zenón. Con San Zenón. Entonces, hay una máxima que dice que las crisis son siempre grandes oportunidades. También es posible. Entonces son oportunidades, pero depende cómo tú lo manejes. Si tú te ves ahora mismo, por ejemplo, yo tengo que dejar el negocio de la producción porcina. No me puedo sentar a llorar porque hay una canción de Feliciano que dice, si solamente con llorar se resolvieran los problemas, sería fácil. Entonces no es cuestión de llorar, es simplemente buscar otra cosa que hacer. Quién sabe, a lo mejor me vuelvo un gran vendedor de bienes raíces o promotor o cosas como esas. Pero tú no puedes, ante las situaciones, tú tienes que buscar salidas adecuadas. Entonces, para gobernar un país se necesita un partido fuerte de apoyo, no esa división interna, fíjate como tú tienes dirigentes dentro del partido criticando
las actuaciones del gobierno. En algunos casos con señalamientos reales y oportunos. Entonces, yo pienso que los dominicanos debemos encomendarnos a Dios y decirle que ilumine. O sea, a la Ditren, figura que presidencial. para ustedes el gobierno le está dando de lado a la crisis, Claro. no está enfrentando la crisis. Está improvisando. O la está como dices. manejando mal. Está Está manejando improvisando. mal, está improvisando, está aplicando medicamentos incorrectos a una enfermedad diferente. Es como si que yo esté enfermo de hipertensión y me den medicamentos para la diabetes. No es una cosa como esa que está ocurriendo. Entonces, lamentablemente, está perdiendo el tiempo. Mira, hay una intervención que hizo el presidente Fernández. Tengo que buscar dónde fue esa entrevista a principio de gobierno, no a principio, hace 6, 7 meses de instalado el gobierno, en la que le preguntaban del estilo del presidente en un día visita 3 provincias. Y él no se refirió al presidente, pero yo lo entendí lo que él quiso decir. Dice, mire, lo que ocurre es que también está bien el activismo, pero un gerente también necesita momentos de reflexión. Y en momentos cuando hay una mayor cantidad de problemas, usted tiene que reflexionar más. ¿Cómo lo soluciono? ¿Por dónde será mejor? Le entro por aquí, le entro por allí. Pero si usted tiene un activismo permanente, usted no puede pensar. Entonces, Eso se le criticaba mucho a Hipólito. Hipólito tenía ese estilo de salía a visitar amigos, a caminar en la calle. Entonces le decían, hubo un editorial de uno de los diarios, siéntate en el palacio, en el escritorio, a despachar. sí, entonces hay que sentarse ahí. Para eso hay una sede de gobierno. Para eso tú tienes ministros. Hay medidas que el presidente ha... No, perdóname, para ser coherente con lo que tú estás planteando. Buscar también el apoyo de los partidos políticos para fortalecer la gobernabilidad y que te den apoyo ante la crisis. Claro. Pero entonces hay problemas con los partidos políticos por la conducta del propio partido gobernante de la que hemos estado hablando. Entonces, pero también yo te puedo ayudar, pero tengo que ver sinceridad en tus acciones. Exacto. Entonces tú no puedes distraerme a mí en una discusión, en un foro, en el Consejo Económico y Social, los partidos políticos han estado ahí, mientras tú estás por otro lado y tus funcionarios promoviendo una reelección. Ignacio Ditren, se nos acabó el tiempo. Ya. Anda. Oh, pero No, pues yo todavía tenía muchas municiones. señoras y señores, Bueno, la gracias pauta a entrevista ustedes. próxima. Nos vemos mañana.